Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo desde 1 hasta 41. En aquel tiempo, al salir del templo, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Jesús contestó: Ni él pecó ni sus padres, sino que nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, debemos trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, entonces nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, puso el barro sobre los ojos del ciego y le ordenó: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna porque era mendigo, se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es este. Otros replicaban: no, es uno que se le parece. Él les decía: soy realmente yo. Entonces ellos le preguntaban: ¿cómo pues se te abrieron los ojos? Él les respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y comencé a ver. Ellos le preguntaron: ¿dónde está ese? Él les respondió: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, porque el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos era sábado. Por esto los fariseos le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les contestó: me puso barro sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: pero ¿cómo puede un pecador hacer tales signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces volvieron a interrogar al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te abrió los ojos? Él le respondió que es un profeta. Como los judíos no querían creer que ese hombre era ciego y había comenzado a ver, llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dice ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ahora ve no lo sabemos, ni tampoco quién le abrió los ojos. Pregúntele a él, ya que tiene edad para responder por sí mismo. Sus padres dijeron esto por miedo a los judíos, porque habían decidido expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Por eso sus padres contestaron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Pero él les respondió: si es un pecador no lo sé. Lo que sé es una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya se lo dije y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo insultaron y le dijeron: tú podrás ser discípulo de este hombre. Nosotros lo somos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos siquiera de dónde es.
El hombre les contestó: esto es muy sorprendente, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que Él me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino a los que lo respetan y hacen su voluntad. Nunca jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos le contestaron: tú naciste lleno de pecado y vienes a darnos lecciones, y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él les contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ya los has visto, él que has hablado contigo. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se prostró ante Jesús. Jesús luego dijo: yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y los que ven se quedan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él le oyeron decir esto y le preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como ustedes afirman, vemos, su pecado permanece. Palabra del Signore. Un testo tan largo quanto precioso, realmente algo de maravilloso. No se puede comentarlo en los detalles, porque en este caso realmente atrás de cada detalle hay un símbolo, una metáfora, una enseñanza. En el conjunto decimos que en este cuarto domingo de Cuaresma, dentro de este camino bautismal que nos ofrece, ya lo explicamos, la Cuaresma ambrosiana, el texto del Evangelio es tal vez la catequesis más completa sobre el bautismo que tenemos dentro de los Evangelios. Es decir, que sí, concretamente lo que pasó fue una sanación de un ciego de nacimiento con la polémica que vino después con los fariseos, pero en la mirada, en el lápiz del evangelista, se convirtió en una preciosísima catequesis sobre el bautismo. Antes que nada, el ciego de nacimiento, del cual no conocemos el nombre, precisamente porque se convierte en un símbolo universal. Nos representa a todos, cada uno de nosotros puede poner su propio nombre en el lugar del nombre de este ciego. Nace ciego como todo hombre. Nacemos ciego a causa del pecado original. Evidentemente la situación física se convierte en una metáfora espiritual. A causa del pecado, el hombre por sí mismo no puede ver con los ojos de la fe, pero Jesús nos encuentra. Jesús que acaba de presentarse como la luz del mundo. Precisamente lo que decimos en el rito del bautismo, cuando entregamos la vela o al bautizado, si ya tiene la edad, o a los padres y padrinos, vela que representa la vida de la persona, para que la prenda el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, luz del mundo. Bueno, en el encuentro con el Señor Jesús, Jesús realiza no simplemente una sanación. Jesús hubiera podido realizar el milagro como hace otras veces, simplemente con la palabra, lo quiero si sanado. No, en este caso utiliza un ritual que por sí mismo se convierte en una significación del bautismo. Antes que nada, Jesús escupió a la tierra. La tierra, el hombre está hecho de tierra. Dios creó al hombre de la tierra. Adán, otro símbolo universal, porque Adán somos todos, significa precisamente tierra. Y así como al comienzo Dios había soplado su aliento, que es el espíritu, en esta muñeca de barro que había realizado, dándole vida, convirtiéndole en el hombre, ahora Jesús escupió en la tierra
La saliva es agua, símbolo del agua del bautismo, que lleva su aliento porque viene de dentro del costado del Señor Jesús, aquel costado que en el momento de la cruz será traspasado y saldrá agua, símbolo del bautismo, y sangre, símbolo de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir con todo esto el evangelista Juan? Quiere decir que con esta acción Jesús está realizando no solamente una sanación física, sino la regeneración del hombre caído esclavo del pecado y por eso ciego de nacimiento, para devolverle la vista, para devolverle la vida de la gracia. Pero no es suficiente la acción de Jesús, que es la gracia que viene por parte de Dios. Hace falta también la respuesta de la libertad humana, es decir, la fe. Por eso envía al ciego a la piscina de Siloé, que significa enviado. Enviado significa Mesías, se puede decir Mesías. Una piscina que representa al mismo Jesús. Y cuando se lava en Jesús, nosotros hemos sido bautizados en Cristo, por eso el Espíritu, representado por el agua del bautismo, pero también en este caso del agua de la piscina, porque es el agua del enviado de Siloé, nos da la conformación a Cristo y por eso nos permite ver con los mismos ojos de Jesús, que en definitiva son los ojos de Dios. Cuando regresa, ve. Y aquí explota el mundo. Hay los vecinos que se quedan asombrados, no logran entender lo que ha pasado, los fariseos que se escandalizan y por 3 veces tratan de negar, y como no logran hacerlo de manera racional pasan a las amenazas. Quien reconozca a Jesús como el Mesías será excomulgado, es decir, expulsado de la sinagoga, y entre el extremo del ciego, que es el que da el paso en la fe, reconoce, cree en Jesús, y los fariseos que al contrario lo negan, se cerran en su cieguez, se quedan los padres que por miedo, por no tener la valentía de tomar posición, se quedan en el sí pero no, al final perderán a Jesús exactamente como los fariseos. Bueno, en todo esto, a esta altura, el ciego ha sido sanado en la vista física, pero todavía falta algo. Falta definitivamente la sanación espiritual. Por eso Jesús vuelve a encontrarlo y le hace la oferta de su vida. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Ya sabemos que Hijo del Hombre es el título del Antiguo Testamento que Jesús había elegido por sí mismo, y el hombre le responde: ¿y quién es para que pueda creer en él? Jesús le contesta: ya lo has visto, en el sentido precisamente del bautismo. Ahora puedes verlo porque ahora sí has recibido el bautismo. El hombre entiende y profesa su fe de la forma más solemne, la forma que los apóstoles lograrán a profesar solamente después de la Pascua. Yo creo, Señor, con la S grande, ya no significa hombre honrado, significa Dios, y se prostra en adoración como se hace frente a Dios. Bueno, con todo esto, la Iglesia, con mucho más que hay en el texto, pero evidentemente no podemos comentarlo ahora, con todo esto la Iglesia nos invita a tomar más conciencia del don que hemos recibido en nuestro bautismo y también, pero, a tomar conciencia de la consecuencia que esto implica. ¿Por qué? Porque haber recibido el don de la vista espiritual, de la vista de la fe, nos obliga ya a ver lo que pasa en el mundo. Uno no puede hacer la vista gorda. Tiene que juzgar, discernir el bien del mal, sobre todo la justicia del reino, que es justicia social frente a la injusticia, y tomar posición. Una posición que a veces es social, a veces es política, a veces es jurídica, muchas veces es peligrosa, a veces aparentemente
no tiene nada o poco ver con la fe, al contrario que sí, porque el bautizado no puede hacerse el Poncio Pilato. Como Jesús, el bautizado tiene siempre que tomar postura, tiene que tomar posición por defender la justicia, sobre todo de los desamparados, de los pobres, de los oprimidos en este mundo, porque esta es la voluntad de Dios, esta es la lógica del reino. Esto incluso, como decía Jesús a la samaritana, es el culto espiritual agradecido a Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratamos en este día de encontrar un momento, aunque fueran solamente 10 minutos, para tratar de hacer memoria de nuestro bautismo y para preguntarnos de qué manera estamos actuando, estamos viviendo, estamos practicando y luchando en la vida conformemente al bautismo que hemos recibido.